Ahora bien, pasaremos al siguiente panel titulado Autonomía de la Administración Aduanera, Agencia Nacional de Aduanas de México y DIAN Colombia. Este panel estará moderado por la doctora Olga Lucía González Parra, quien me tomo el atrevimiento de comenzar su perfil señalándola como doctora honoris causa, abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en tributación de la Universidad de los Andes y magíster en tributación de la Universidad Externado de Colombia. Se desempeñó como subdirectora operativa y subdirectora de infracciones aduaneras y asesora de la Dirección de Aduanas Nacionales. También ha sido administradora de impuestos, jefe de recursos tributarios de la Administración de Impuestos de Personas Jurídicas de Bogotá y asesora del director de Impuestos Nacionales para la Defensa Judicial de las Normas Tributarias. Consultora del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT, actualmente se desempeña como directora del Departamento de Derecho Fiscal, donde desarrolla actividades de docencia e investigación. Adicionalmente, contaremos con la presencia del doctor Daniel Cabrera Hernández, quien es licenciado en Derecho de la UNAM y maestro en Derecho Aduanero y Comercio Exterior del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, donde actualmente cursa un doctorado en Derecho, ha completado una maestría en Derecho Administrativo y Fiscal en la Barra Nacional de Abogados y un máster en Compliance de la Universidad de Salamanca. Ha trabajado en la Procuraduría Fiscal de la Federación, participando en auditorías fiscales y en la creación de la Dirección General de Acuerdos Conclusivos de Prodecon. En el sector privado ha sido vicepresidente de la Comisión Fiscal y Soporte Empresarial de Comparmex y coordina asuntos fiscales en la International Legal Bar and Professional Association. Es miembro del World Compliance Association y en 2020 fue reconocido como asesor del año por la revista Estrategia Aduanera. Actualmente es catedrático del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y socio consultor de Consultora de Impuestos Internacionales, ITC. Finalmente, tendremos como panelista también a la doctora Ingrid Magnolia Díaz Rincón, quien también me tomó el atrevimiento de comenzar su perfil señalando doctora honoris causa, abogada con amplia trayectoria, especializada en Derecho Comercial de la Universidad Externado de Colombia, diplomada en Comercio Exterior de la Universidad Javeriana y con estudios en Derecho de Acceso al Mercado. Se desempeñó como directora de Gestión de Aduanas en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ha trabajado en Zona Franca en diferentes firmas. Actualmente es líder de IDCT SAS, la cual es una firma interdisciplinaria de consultoría empresarial integral. Bienvenidas nuevamente. Bienvenido a nuestra casa de estudio. Aló. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias Ingrid y Daniel por estar aquí acompañándonos en este evento académico tan importante. Nuestro panel, como bien lo anunciaba Joner, es una pregunta: autonomía de administración tributaria. ¿Y por qué pusimos ese tema en un evento de derecho aduanero, en donde el enfoque fundamental ha sido, a excepción de este panel anterior y de todo, es siempre el tema técnico aduanero, el tema jurídico? Y es porque la gobernanza institucional y la naturaleza jurídica de la autoridad que regula y que controla el cumplimiento de todas estas obligaciones que trae la ley, pues es muy importante, es fundamental. Y dentro de esos parámetros pues está la autonomía, y la autonomía entendida en sus tres dimensiones. Primero, la autonomía es la capacidad que tiene la administración aduanera de determinar su propia estructura interna, sus propios órganos, dependencias. La otra dimensión de la autonomía es el tema de la gestión presupuestal interna también. Sus ingresos y su presupuesto y sus gastos, sobre todo los gastos corrientes, pero fundamentalmente los gastos de capital,
¿Y por qué? Porque aquí lo ato con todo lo que estaba diciendo el panel anterior. Todo muy interesante, pero todo depende de la cantidad de presupuesto que tenga y si tiene autonomía para definir a qué tecnología apunta, en qué etapa, con qué rapidez o no. Todo eso que nuestros colegas y la doctora Lucero, la maestra Lucero Zamora y nuestro colega también ingeniero, estaban discutiendo, porque todo pasa por el tema presupuestal y de gasto. Entonces, esa autonomía se define en esas dos grandes dimensiones, autonomía presupuestal y autonomía de decisión de gobernanza interna. Eso por un lado. Por el otro lado es que esa autonomía y ese debate nos lleva a dos temas a la vez muy fundamentales, y es la naturaleza jurídica de la institución, la aduana como qué, como una agencia autónoma en su nombre mismo, como nos contaba el doctor Juan esta mañana, como el ejemplo de México, una agencia nacional de México, aduanera, muy importante, o como una superintendencia, como la tiene Guatemala, como la tiene Perú, o también como una dependencia adscrita a un ministerio de Economía o de Hacienda, como se llama en Colombia, o a un ministerio de Comercio. En Colombia, por ejemplo, eso fue un dato muy importante. ¿A dónde ubicamos la aduana? ¿En el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Comercio? Y en esa época, años 90, prevaleció las funciones tradicionales de la aduana, que era el recaudo de los tributos aduaneros y el control normal. Pero hoy día las aduanas, ya de tiempo atrás, no son las llamadas nuevas funciones, ya de nuevas no tienen mucho. Las nuevas funciones van más allá del recaudo tributario frente a los aranceles y los demás monumentos que recauda la aduana, ni siquiera solamente el control de las mercancías. Tiene funciones del derecho bancario, el de la propiedad intelectual, el de salubridad. Hay una serie de funciones llamadas extrafiscales en la aduana, que van más allá de simplemente controlar el pago de los tributos. Y por eso se piensa hasta qué punto se justifica que siga estando vinculado a una Secretaría de Hacienda en México o a un Ministerio de Hacienda como nosotros. Y la maestra Zamora también nos traía un cuadro aquí donde estaba, pongamos, la aduana de Estados Unidos, que hace parte del sector de seguridad, y el de Singapur, que hace parte del tema económico, del Ministerio Económico, la Secretaría Económica de allá. Entonces, es un debate permanente. ¿Y quién mejor que dos colegas como los que tenemos al frente? Primero, nuestro maestro Daniel, un conocedor, ya ustedes vieron la semblanza de él, ha pasado, conoce toda la historia de México, y qué mejor que un mexicano para Latinoamérica. Yo sé que hemos visto algunas cifras, pero yo quiero recordar algunas de México de nuevo. México es en este momento es el principal socio comercial de Estados Unidos. Daniel me compartió unas cifras muy importantes y yo quedé aterrada. Está por encima de China, está por encima de Japón, está por encima de Canadá, está por encima de Alemania en el comercio internacional. La relación México-Estados Unidos. El porcentaje que pesa el comercio de México en el comercio mundial de Estados Unidos está en el 15.7 más o menos, y los otros países más o menos los que mencioné están en el 13%, más o menos en la franja del 13%, un poquito más, 13 punto algo. Esto nos da una magnitud de más de 2 puntos de diferencia más o menos. Esto es muy grande y esto es muchos miles. Eso implica que es un gran país de una economía muy fuerte en su comercio internacional y que nos puede dar aquí muchas lecciones y de compartir experiencias y buenas prácticas y errores cometidos en ese camino que seguramente también, como cualquier país, ha cometido. Por eso la invitación tan importante de este tema, porque ellos nos pueden dar
a nosotros ejemplo de esto. En segundo lugar, porque en México también tiene, y como lo dijo en su ponencia, la primera ponencia, el rector Juan, él mencionaba que la ley que dio lugar a la Agencia de Aduanas de México es del 2021 y que empezó en el 2022, el 1 de enero, nos señalaba esta mañana. Tienen 2 años, claro, uno dice 2 años, pues es poco, pero ellos venían de estar juntos en la SAP, totalmente juntos, y que hacían parte pues del Ministerio Ministerio de Economía, creo, Secretaría de Economía se llama ya. Entonces ellos están recientes en una experiencia que en Colombia puede empezar a debatirse. ¿Requiere la aduana independizarse de impuestos? ¿Tenemos que retomar y el péndulo de volvernos a una separación y a una mayor autonomía de la aduana? Sobre todo eso vamos a tener nuestro pan. Y pues con esta historia de México, pues dijimos, ¿quién es la persona clave para que Colombia nos cuente esta historia y nos exponga la experiencia? La doctora Ingrid Díaz, 5 años de directora general de aduanas en Colombia, que la aduana de Colombia sí, y la economía de Colombia es un poco más pequeña, la vimos en las cifras, pero también tiene unas complejidades muy parecidas a la de México. Estos 2 países, así como nos unen cosas todas buenas, economías, cultura, idioma, todo lo que hemos visto, también tenemos cosas muy parecidas, no tan buenas, y que las aduanas están ahí para precisamente controlar. Y por eso la doctora, con esa dirección durante 5 años, lleva solamente 1 año por fuera, independiente, de consultora, pero 1 año, pues en muy poco tiempo, todavía pues conoce la administración y queremos que ella comparta esa experiencia y esas buenas prácticas o esos retos y esos avances pendientes que hay de la administración aduanera. Entonces, le voy a dar la palabra a nuestro invitado especial para que haga una intervención. Dependiendo de los tiempos, hacemos unas preguntas internas entre nosotros y daremos lugar o bien a una participación pequeña o ya cerramos. Entonces, el micrófono es todo suyo, maestro. Muchas gracias, doctora Olga. Es un gusto, sin duda, compartir con un país latinoamericano, con colegas colombianos, la doctora Ingrid, compartir justamente esto que como introducción nos comentaba la doctora Olga. Es un honor para mí estar en esta gran universidad externado de Colombia y por supuesto pues en este gran país. Vamos a empezar a ver esto que ya en la mañana escuchamos por parte del doctor Juan Cisneros respecto de un poquito de los antecedentes de nuestra Agencia Nacional de Aduanas de México. Como ya lo mencionaba la doctora Olga, pues de reciente creación, ¿no? Si lo podemos considerar de esa manera. Y entonces aquí ustedes en la lámina podrán ver, digamos, 2 etapas importantes como antecedentes de esta agencia nacional. Antes del 1 de julio de 1997, nuestra administración aduanera formaba parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Formando parte de una subsecretaría, ¿no? Posterior al 1 de julio de 1997, cuando se crea a través de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, pues este órgano, dentro de la estructura del Servicio de Administración Tributaria, se contempla a una administración general de aduanas. Entonces, pues ahí podemos ver con este antecedente, pues que hay una dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Del Ministerio de Hacienda, digamos el equivalente aquí en Colombia. A partir de 2021, como ya se mencionó también en la mañana, pues se establece la creación de una Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Entonces se acaba, digamos que la dependencia del servicio de administración tributaria, pero se sigue dependiendo del Ministerio de Hacienda, ¿no? Por algunas circunstancias por ahí extrañas en nuestro país y que ha sido motivo de mucho debate, ¿no? Incluso en los tribunales ya, al día de hoy, pues este tema de que el 21 de diciembre de 2021 se publica en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? El órgano oficial para comunicarle a los gobernados que algo ha pasado en la administración pública, se expide el reglamento interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Un decreto ahí pues medio raro, que para nosotros los abogados, insisto, ha sido motivo de debate, incluso en los tribunales. Pero bueno, esa es otra circunstancia que hoy no nos compete comentar, pero hay que hacer la aclaración, es algo debatible. Empieza en funciones entonces bajo esta perspectiva el 1 de enero de 2022, ya el funcionamiento propiamente de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Ok. ¿Qué es la Agencia Nacional de Aduanas de México? Bueno, pues es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Dice ahí, dotado de autonomía técnica, operativa, administrativa y de gestión, con carácter de autoridad aduanera y fiscal respecto de los ingresos federales aduaneros, con atribuciones para emitir resoluciones en el ámbito de su competencia. Aquí quisiera yo hacer la aclaración, bueno, ¿qué es un órgano desconcentrado? Conforme a nuestra normativa en México, ¿no? La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, un órgano desconcentrado es pues una entidad que depende jerárquicamente de una Secretaría de Estado. Entonces, bajo esa perspectiva, pues la Agencia Nacional de Aduanas de México depende jerárquicamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Esto qué quiere decir? Que el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México son hermanos, diría yo, porque tienen el mismo rango y dependen del Ministerio de Hacienda, ¿no? Entonces, ahí lo voy dejando estos pequeños flashazos para a ver si estamos hablando de una autonomía real, ¿no? Ahí están las funciones principales, ¿no? Tiene funciones principales y fíjense lo que dice ahí, en auxilio del SAT, o sea, sigue habiendo esta comunicación con el Servicio de Administración Tributaria y dice, en auxilio del SAT, tú ANAM, vas a tener a tu cargo de manera exclusiva la dirección, organización, funcionamiento de los servicios aduanales y de inspección para aplicar y asegurar el cumplimiento de la ley, ¿no? De las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de las mercancías del territorio nacional, así como la recaudación de los ingresos federales aduaneros. Entonces, ahí están estas funciones de recaudación, de inspección, de organización de todo el tema aduanal. Así es como está integrada la Agencia Nacional de Aduanas de México al día de hoy, con direcciones generales, 10 direcciones generales, una unidad de administración y finanzas y 50 aduanas, ¿no? 50 aduanas con una distribución que ya nos mencionó el doctor Juan en la mañana, en aduanas fronterizas, marítimas e interiores. Y lo que hoy está privilegiado en nuestro país con las aduanas es que estas están encabezadas por autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, militares, y las marítimas están encabezadas por la Secretaría de Marina. Entonces ahí tenemos pues ya una situación compleja porque confluyen en todo este tema una Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una Secretaría de Marina, una Secretaría de la Defensa Nacional y además pongo otro tópico sobre la mesa que también se mencionó en la mañana. Tenemos autoridades en este control aduanero que la OMA pues ha establecido. Tenemos un control aduanero post-despacho. Control aduanero post-despacho que quien lo ejecuta es el Servicio de Administración Tributaria.
Entonces, pues ya tenemos ahí, insisto, una confluencia de varias dependencias, de varias organizaciones gubernamentales que están pues inmersas en todo este tema, ¿no? Hasta ahí dejaría yo mi intervención como un preámbulo para después hablar justamente de la autonomía y que conocieran un poquito de lo que hoy existe en México con esta Agencia Nacional de Aduanas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos dio una visión general, como ya hemos visto, lo ha dicho el doctor Juan al inicio, y vuelvo e insisto, es una experiencia muy reciente, están iniciando ese proceso, esos procesos son largos de consolidación, y el maestro nos dice dos cosas que yo quisiera que las tuviéramos en mente ahí, porque es uno de los puntos de nuestro debate, es esa, ¿cómo le pudiéramos decir la palabra precisa? Participación, interferencia, tú me corriges, de esa parte, digamos, militar, marítima y eso, porque sí llama la atención. Son los titulares de las seccionales, más o menos lo que nosotros llamamos de las aduanas regionales, ¿cierto?, en cabeza de personas vinculadas a las otras secretarías. ¿Sí? Correcto. Entonces, ahora sí le dejo la palabra a Ingrid. Bueno, muchas gracias. Sea lo primero mencionar que el tema de si fue bueno o malo unir la Dirección de Impuestos con la Dirección de Aduanas y si es el tiempo de separarlas, pues es un tema que de cuando en cuando coge cierta fuerza en nuestro país. En el último congreso, antepenúltimo congreso del Instituto Colombiano de Derecho Tributario, un exdirector, hubo un rifle entre dos directores, uno que promocionó la unión y uno que promueve la separación. Así que es un tema que no es fácil, y básicamente aquí lo que vamos a hablar es desde un punto de vista muy objetivo, si valió la pena la unión, si vale la pena la separación, una reestructuración, etcétera. Dicho lo anterior, creo que lo primero que nosotros tenemos que saber es que nosotros sí estábamos separados hace un tiempo. Existía la Dirección de Aduanas y la Dirección de Impuestos, eran dos entidades distintas. Con la expedición del decreto 2117 del 92 se dio creación a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así se llamó. Y básicamente este decreto fue expedido con base en facultades transitorias del presidente en la Constitución Nacional, y a diferencia de lo que ocurre con los decretos hoy, que tienen 5, 6, 7 hojas de exposición de motivos, en esa época no habían exposiciones de motivos. La exposición de motivos se creó con base en la ley marco, realmente, que fue cuando se le dijo al legislador aduanero: usted tiene que decir las razones por las cuales expide una norma. Pero en esa época este decreto no tiene una exposición de motivos dentro del mismo decreto. Pero cuando uno hace las investigaciones y la arqueología jurídica de qué fue lo que motivó la unión de la Dirección de Impuestos con la Dirección de Aduanas, pues básicamente nosotros estábamos viendo varias cosas. La primera era que estaba de moda internacionalmente, ¿verdad? Todas las aduanas que han sido referentes para Colombia, como la aduana mexicana, como la aduana argentina, pues se estaban uniendo. Y entonces dijimos, algo bueno habrá de tener una unión en la medida en que México se está uniendo. Entonces empezamos el trabajo de unión de las dos entidades. También habría que mencionar que la Dirección de Impuestos estaba más desarrollada tecnológicamente que la Dirección de Aduanas en ese momento, y se vio como una oportunidad de modernizar las aduanas. Entonces se dijo que con la unión de las dos entidades, lo bueno de impuestos, que era toda su parte informática, iba a pasar o iba a implementarse en aduanas, y ahí fue cuando también se tomó esta decisión de aprovechar la modernización fiscal para mejorar la gestión aduanera. También se mencionó que la unión de las dos entidades iba a disminuir
la carga burocrática del Estado, porque no era lo mismo tener una gran entidad fiscal y una gran entidad aduanera. Si las unían, pues se podía disminuir la carga fiscal, la carga burocrática. Adicionalmente a eso, pues estamos ubíquense, y acá hay demasiados jóvenes que no les tocó ese proceso. Yo recuerdo hablando con Olga, haciendo una remembranza gracias a nuestro otorgamiento de nuestro doctorado hoy, que a mí me tocó prácticamente estudiar nuevamente Derecho para graduarme, porque a mí me cambiaron la Constitución. Entonces yo salgo de la universidad y cambian la Constitución Nacional. Y me cambiaron el Código de lo Contencioso. Y me cambiaron el Código Penal. Y me cambiaron la ley, la estructura de la contratación administrativa. O sea que me tocó estudiar 5 años de Derecho en menos de 6 meses para poderme graduar haciendo mis preparatorios. Entonces, si eso me ocurrió a mí, imagínense lo que le ocurrió al país en el año 91, con el cambio constitucional y con el cambio de la política económica, porque nosotros veníamos de una política absolutamente cerrada, donde todo era licencia previa para importar, a pasar a una economía abierta, donde la licencia previa es lo excepcional. Entonces esto también fue un motivo que originó la fusión de las dos, o la unión de las dos entidades. Y un motivo que ahorita escuchando a Alejandro, vale la pena que discutamos y que muy seguramente lo discutiremos, es que tanto la unión de esas dos entidades le permitía al Estado tener una visión integral del contribuyente aduanero, con su impacto fiscal, con su manejo laboral, etcétera. Esas fueron las razones. Si esas razones hoy son válidas o no, será objeto del panel, pero lo mejor es que si esas razones se cumplieron o no con la unión de la DIAN, también será objeto de nuestra revisión hoy. Creo que con eso, doctora Olga Lucía, podemos arrancar. Sí, en efecto, pues el tema sí es de mucho debate, y como lo dejé en el discurso de presentación del doctorado honoris causa, efectivamente yo participé en esa unión, y esas fueron las razones fundamentalmente, y era ver las operaciones económicas de los contribuyentes como en forma integral, y tener los diferentes controles. Aún más, en Colombia, y simplemente como para dejarle a todos los asistentes el parámetro, hay entidades, hay países que van más allá. Por ejemplo, Argentina tiene unido impuestos, aduanas y seguridad social. Y aquí en Colombia tenemos la famosa UGPP, que es la unidad para general para lo de pensiones y todo el tema de seguridad social, control, que la gente la llama la pequeña DIAN, que a veces es más atrevida y más temida que la misma DIAN. En Argentina se conoce por la AFIP. La AFIP es esa Administración Federal de Ingresos Públicos, incluyendo impuestos todos, los tributarios internos, los tributarios externos, como todos los temas aduaneros, y todo el ingreso de la seguridad. O sea, una entidad muy, muy fuerte, indudablemente una trayectoria muy fuerte. Y también en el cuadro que nos mostraba la maestra Zamora, nos mostraba, pongamos, como en Francia, que también tuvo un proceso de reestructuración en la administración francesa muy fuerte, está el tema de los impuestos indirectos con la aduana, en tanto el arancel es un impuesto indirecto. Entonces, mira que hay muchos esquemas y esto, pero más allá de eso, porque no hay una verdad única, no hay un modelo ideal, no hay un modelo perfecto. Yo creo que también va, como tú lo has planteado, Ingrid, en la medida que las razones se mantengan o no se mantengan. En mi criterio, yo creo que se mantiene. Lo que pasa es que en la unión hay diferentes tipos de unión o diferentes tipos de separación. El caso de México, lo que tú contabas, es el control del despacho posterior, que queda todavía en la Secretaría. Entonces uno dice, agencia
autónoma, la de México cuando tiene todo el control el control posterior del despacho en cabeza de otra entidad, ¿hasta qué punto? Entonces tampoco yo invito a que las cosas no sean simplemente están unidas o están separadas, sino qué nivel de unión verdadera hay por dentro, porque en el modelo colombiano, aún en el modelo DIAN, ha habido muchos modelos internos, muchísimos modelos internos. Indudablemente una de las razones fundamentales fue la famosa economía de escala para todo lo que era, que en ese tiempo no se hablaba de las TIC, Alejandro no había nacido en ese momento, pero en ese momento nunca hablábamos de TIC ni nada de esas cosas, hablábamos en ese momento del desarrollo de equipos y del personal y de toda la programación que tenía que hacer. Indudablemente en la Dirección de Impuestos de Colombia sí tenía un desarrollo mucho mayor que la de aduanas. Y simplemente ya para terminar y dejarle la palabra a mis invitados especiales, era nosotros, el proceso fue así interesante porque a un grupo de personas que en ese momento éramos jóvenes, nos prepararon muy fuerte, como un año, en los diferentes cargos con una asesoría alemana y de todo, y luego ese grupo de personas nos llevaron a la aduana con esa filosofía que nos habían formado un poco desde el sector privado, con comunicación con el sector privado, con acercamiento al sector privado, para basar culturalmente a la administración aduanera. Y solamente después de 2 años de ese proceso lento, continuo, fue que sale el famoso decreto 2117. Sí. Bueno, pero ahora, ¿cuál ha sido esa experiencia? Yo quisiera que ustedes nos contaran internamente, y en el caso de la doctora Ingrid, en eso, si fue positiva, si la posición tuya, más allá de las razones y conociendo la realidad colombiana y la realidad mexicana, es positivo, es negativo. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendación? Si el gobierno dijera, bueno, ¿cuál es la recomendación con las circunstancias actuales? ¿Cuál considera? ¿Y tú cuál es esa experiencia o ese reto que tiene hoy día la agencia, el marco regulatorio, la cultura institucional, que es muy importante, porque en las leyes cabe todo? Otra cosa es qué pasa en esa cultura, el aspecto sociológico que hablaban los anteriores panelistas. Bueno, responder esa pregunta es un poco difícil porque hay de todo un poquito. Digamos que tal vez la crítica mayor que se le puede hacer a la unión de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es que realmente no hubo una unión, ¿sí? Impuestos y aduanas. Lo que hicimos fue compartir edificio, ¿sí? Pero en la estructura, en las formas, en el procedimiento, pues realmente muchos han establecido que realmente no hubo una unión y que por el contrario sí hubo una, permítanme la expresión, contaminación de la filosofía fiscalizadora de impuestos al área de aduanas, que no tenía esa filosofía fiscalizadora. Entonces, digamos que ahí hay un tema que uno diría, bueno, ese es un aspecto, digamos, negativo. Pero el otro aspecto que sí vale la pena mencionar es que también Colombia, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la visión integral en dónde quedó, ¿verdad? Y digamos que un poco la experiencia ha ocurrido por múltiples razones, entre esas una reestructuración interna, donde realmente la visión 360 que se buscaba con la integración, poco a poco se fue diluyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque impuestos tiene unas razones, aduanas tiene otras razones, y ahí no hemos logrado, aunque es el deber ser, porque yo soy una convencida que una de las grandes ventajas que debe tener la unión de impuestos y aduanas es esa visión integral del contribuyente. Ese es un trabajo que está pendiente, a mi manera de ver, y que debería hacerse, realmente debería hacerse, porque el análisis del riesgo tiene que hacerse sobre la operación económica de la empresa,
de la persona que está haciendo la operación. Pero acá se mira de otra manera, acá se mira como si yo, Ingrid Díaz, que importo, es una Ingrid Díaz diferente que la que tributa. Y entonces no hay una secuencia entre qué es lo que importa a Ingrid, a cómo es que lo importa, cómo, más allá de si hace el formato de la declaración de importación o no, cómo importa, a qué precio importa, cómo vende, a quién le vende, si está pagando el IVA que es, pero tiene que mirarlo desde el inicio hasta el final. Y creo que eso la DIAN se lo está debiendo al contribuyente. Sí. Un poco, y aquí para comentarle a nuestros amigos mexicanos, nosotros llamamos aquí las famosas visitas taxi, que yo a veces les cuento a mis alumnos, y las visitas taxi, que es las medidas tributarias, aduaneras, cambiarias e internacional, o el derecho tributario internacional. Y es mirar el contribuyente y al usuario aduanero como un solo, y hacer esas visitas taxi. Son muy pocas, claro, en el sector privado les tenemos pánico, obviamente, pero en el sector público era la razón de ser de eso. Yo me acuerdo que a mí me mandaron muy joven por todo el país a divulgar el porqué de la unión de las dos entidades. Y yo siempre hablaba de las visitas integrales. Y lo triste es que 30 años después o más, yo veo que hay muy poquitas, como pilotos. Entonces también quisiéramos conocer un poco la experiencia de México en razón a cuando estuvieron unidos, cuando están empezando a estar separados más o menos, y ese tipo de cosas, la experiencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hace unos segundos que veía yo la lámina en relación con lo que motivó, ¿no?, las razones que motivaron la unión. Pues el primer renglón pues hablaba justamente de la experiencia internacional, ¿no?, y de la exigencia que a nivel mundial pues se va exigiendo, valga la expresión, a los países, y que vayan mejorando su administración pues tributaria y aduanera. En el caso, creo que el caso mexicano obedece también a esa presión internacional, ¿no?, pero al revés, en el caso de Colombia fue para la unión y acá fue para la separación, ¿no? Entonces es un primer, digamos que punto de encuentro entre el caso mexicano y el caso colombiano, ¿no?, solo que en cuanto a la separación y en la unión, eso en primer punto. En segunda instancia, hablando un poquito de la fiscalización, que ahorita decían ustedes con sus auditorías TACI, pues también en México en su momento, cuando había esta unión o cuando estaban pues sí, en el mismo barco, la administración tributaria y la administración aduanera, pues también había este tipo de revisiones que empezaron igual de manera como un plan piloto, y después, bueno, se quiso pues darle mayor énfasis justamente por lo que Ingrid mencionaba. Necesitamos darle al contribuyente este perfil completo, conocer el perfil completo. El comercio exterior no está divorciado, no está peleado con el tema tributario, al contrario, tienen o están de la mano, deben estar de la mano. Y entonces la experiencia que me tocó a mí vivir como servidor público en la administración tributaria, pero en el área de comercio exterior, lo que me tocó ver pues es que justamente estas auditorías se empezaron a detonar de manera como un plan piloto y después empezaron a crecer, porque se dieron cuenta o nos dimos cuenta los que veíamos el tema de comercio exterior, que el impacto que tenía la operación aduanera, la operación de comercio exterior con el impuesto interno, ¿no?, con el tema tributario, hay mucha relación. Y entonces había asuntos en donde no podíamos o no teníamos la película completa y entonces nos quedábamos cortos. Y entonces podíamos determinar algo en el tema aduanero, pero el tema fiscal se quedaba ahí muy corto y entonces había una repercusión importante. Por otro lado, ya hablando propiamente lo que hoy es el caso mexicano, en el sentido de si fue benéfico o no, o si ha sido benéfico esta separación, voy a ser un poco optimista y decir, pues todavía no podemos determinarlo porque estamos pues con un tiempo, estamos arrancando,
Pero si lo vemos desde el punto de vista fatalista, y yo ahora del lado del particular y como ejerciendo esta defensa aduanera, como abogado en el tema, pues yo diría, la verdad es que no ha beneficiado en nada, al contrario, punto de vista personal, les diría, para que no se tome ahí, desde mi personal punto de vista esto no ha funcionado, ¿no? Porque hoy vemos un comercio exterior frenado, ¿no? Con mucha regulación, con muchas problemáticas, porque hay un punto clave del cual hablaremos después, la profesionalización de quien ejerce hoy el control aduanero en México. La gente no está preparada, los que nos podemos o que hablamos, nos autodenominamos expertos en el tema, pues nos ha costado muchos años, ¿no? Y llevamos la visión, ¿no? En caso de su servidor, pues de haber sido servidor público en la administración aduanera y ahora verlo desde el punto de vista de afuera. Y eso pues son años de experiencia y de cosas que nos ha tocado ver. Entonces de repente darle el mando o hablar de la administración aduanera separada del tema tributario, pues ha costado mucho trabajo y entonces vemos que no hay facilitación del comercio, al contrario, pues se ha dado un freno muy importante y muchos de los que están aquí pues no me dejarán mentir, ¿no? Hay operaciones trabadas, hay contenedores, Filemón no me dejará mentir, con 3 meses ahí retenido el contenedor sin saber qué está pasando. Oye, ¿qué está pasando? Está en puntos tácticos, ¿no? Fue la respuesta, es la respuesta. Es que está en puntos tácticos. Y en puntos tácticos se puede pasar el contenedor retenido 3 meses. Caso real, real. Entonces ahí pues estamos trabados. Sí, y tú estás entrando a un tema que es el otro. Tú estás entrando a un tema ya que era el otro punto de este análisis de la autonomía, la autoridad aduanera, y es el tema de si la autoridad aduanera debe tener un cuerpo armado a su servicio, si ese cuerpo armado, por el contrario, no es el propio de la aduana, sino apoyándose en las fuerzas militares o en la policía o en la parte marítima como autoridad, un cuerpo armado. Se debate mucho. Colombia tiene una policía fiscal aduanera, porfa, entiendo que ustedes también lo llaman, otra la tuvieron parecida, policía fiscal aduanera que apoya a la DIAN, pero que depende de la dirección de la Policía Nacional, y entonces hay conflictos, hay lo que ellos llaman la línea de mando, ¿cierto? La línea de mando, ellos desde su estructura militar, y a veces esas competencias entre una y otra no son claras, y para el administrado, para el particular, para el importador, para el usuario aduanero y aún para el mismo contribuyente, no es muy claro hasta qué punto y qué facultades y qué no facultades tiene la policía fiscal aduanera, y hay una serie de conflictos internos que pues no los vamos a elucidar aquí en este espacio, pero que sí me gustaría oír la opinión de ustedes sobre eso. ¿Qué piensan ustedes de esos cuerpos? Llámense como se llamen, que si es mejor tener una policía interna cuya línea de mando, así como dicen eso, sea clara, o esa combinación que es muy propia en nuestros países latinoamericanos. Bueno, lo primero que hay que mencionar es que, sin lugar a dudas, cuando nosotros estamos hablando del comercio internacional ilegal, ¿cierto?, no estamos enfrentándonos contra el pobrecito que importó un par de tenis, ¿cierto? Realmente, y aquí me voy a apropiar de una frase del general Buitrago que nos acompañará mañana, estos son verdaderas estructuras criminales con las que se está luchando cuando se habla del contrabando de mercancías. Asociado a que ese contrabando además
la mejor forma, y el comercio internacional esta mañana nos lo recalcaban, es la mejor forma también de lavar dinero, ¿cierto? Producto de otras actividades ilícitas. Y también nos enfrentamos a tráfico de menores, de personas, de órganos, etcétera. Hace unos años se encontraban los administradores de aduanas con que abrían los contenedores, estaban llenos de dólares, o estaban con órganos humanos, ¿verdad? Entonces, digamos que nos estamos enfrentando a entidades criminales. Y claramente, pues el estatuto aduanero es bastante gruesito, pero dudo mucho que tranque una bala. Y en ese orden de ideas, el cuerpo armado es necesario. Y yo sí creo que la aduana debe tener un cuerpo armado. Ahora, la pregunta del millón es, ¿ese cuerpo armado debe ser de la aduana? Como por ejemplo ocurre en Ecuador, que el cuerpo armado en Ecuador son funcionarios de la DIAN, con entrenamiento también militar, obviamente, pero ellos pertenecen a la administración aduanera. O deben ser del Ministerio de Defensa. Lo que sí, claramente la experiencia nos indica es que usted no puede coger un militar y ponerlo en una dirección de seccionales, porque eso no funciona, así no funciona. Y porque la aduana es un tema muy técnico y pues no están entrenados nuestros militares, por lo menos no los nuestros, en esos temas técnicos. Pero yo sí creo que en un momento determinado, y creo que esta discusión puede ser muy larga y no nos va a dar toda la tarde para hablarla, pero sí en algún momento debemos ser transparentes a si es necesario armar nuestra dirección de aduanas. Sí, simplemente acoto también, porque las canas dan eso, la historia. La aduana nosotros tuvimos en Colombia guarda de aduana se llamaba, y era armado. El resguardo de aduana, y los llamaban los guardas de aduana, y estaban armados, pero dependían de la aduana, eran funcionarios, lo que hoy hay en Ecuador, pero tampoco funcionó. Eso fue terrible también, porque era como un paraejército, digámoslo, en ese sentido que era. Y entonces el Ministerio de Defensa, me acuerdo porque también participé en ese proceso de que si se eliminaba o si no se eliminaba, y todo el tema, y el Ministerio de Defensa decía, no, si es un cuerpo armado depende de nosotros, y ustedes no pueden tener un cuerpo armado donde ellos no tengan nuestra línea de mando, porque tienen armas. Y viene todo el tema constitucional del monopolio del uso de las armas y eso. Entonces queremos también compartir con ustedes la experiencia mexicana, y más que tú ya nos has dado unos anuncios de que en efecto hay una participación importante hoy día de por lo menos en ciertas regionales. Sí, gracias. Sí, efectivamente, y aquí le voy a hacer anuncio un poquito al libro del doctor Cisneros, este libro que tengo aquí enfrente, Derecho Aduanero Mexicano, y lo primero que tenemos que visualizar es que la aduana tiene muchas funciones, pero una de las más importantes es justamente el tema de la seguridad. La aduana tiene, insisto, entre algunas otras funciones, pues la de resguardar la seguridad nacional, qué entra y qué sale al país, pues sobre todo qué entra, ¿no? En el caso de las importaciones, o sea, qué entra a México, y entonces la aduana, pues esa es una de sus funciones principales, y a eso obedece el hecho de que haya gente armada, pues porque justamente se está encargando de este tema de seguridad, ¿no? No solo por el tráfico de personas de que hablabas, Ingrid, y todo esto que hoy en día existe, ¿no? La delincuencia organizada, el lavado de dinero, en fin. Con ese antecedente, pues en México, y derivado, insisto, de esta función principal, bueno, pues en México existió en su momento la Policía Fiscal, que era un ente armado que dependía, ¿no? O sea, eran aduaneros, por vamos a llamarlo así, o sea, gente que sabía del tema aduanero, sabía lo que estaba haciendo,
Y si estaba armado era por una cuestión de seguridad, por el resguardo de la seguridad que tiene, la función que tiene la aduana. Pero sabían de lo que se estaba hablando, ¿no? Después, pues bueno, por una serie de circunstancias se les cambió el nombre, ¿no? Y se llamó Inspección Fiscal y Aduanera, si no mal no recuerdo, en donde solamente fue un cambio de nombre, pero las funciones eran las mismas. Por alguna razón, después duró algunos años y se les retiró a este personal, se deshizo esta Policía Fiscal o Inspección Fiscal y Aduanera, después con este cambio de nombre, y salieron de la aduana. Entonces ahí fue cuando se dio paso a que por cuestiones de seguridad pues existieran pues fuerzas armadas, ¿no? Que no eran aduaneros, ¿sí? O sea, no eran aduaneros, simplemente la gente pues muchas veces retirados del ejército o marinos, retirados de esta Secretaría de Marina, los que estaban a cargo de la seguridad de la aduana, pero ya no tenían esta función que tuvo la Policía Fiscal de justamente no solo resguardar la instalación aduanera, sino participar en la operación aduanera, ¿no? Ese es lo que les pudiera platicar. Minutos más, y quisiera tocar un tercer tema que también se relaciona mucho con el panel anterior, pero ya no tan técnico, sino de decisión gerencial, el tema gerencial aquí, y es los famosos desarrollos informáticos, in-house o desarrollos, no sé cómo se llamará, Alejandro, si me ayuda, cuando son comprados a terceros. No sé, prediseñados. Sí, porque indudablemente pues en el mercado internacional hay muchas ofertas, las experiencias de otros países también sirven, pero eso es un debate que todo gerente que llega allá tiene que tomar una decisión. Es una decisión que indudablemente pasa por un tema político o lo que sea, pero desde el punto de vista técnico es lo que quiero invitarlo, porque nosotros estamos tratando aquí este acercamiento es como gerencial, desde el punto de vista gerencial. Entonces, ya sabiendo todas estas recomendaciones que nos dieron los expertos en la materia, entonces la pregunta mía, ¿in-house o de terceros? ¿Qué experiencia ha tenido cada uno de los países y la opinión de ustedes en cada uno? Le damos la palabra a nuestro invitado primero y luego a la doctora Ingrid. Bueno, pues creo que de esto ya en el panel anterior pues ya se ha platicado, y ahí entra el tema de la verdadera autonomía, que yo ahí remataría y dejaría la pregunta en el aire, que seguiría sin contestarse, ¿no? Los sistemas que hoy tiene la Agencia Nacional de Aduanas de México son compartidos, es decir, quien tiene la batuta de los mismos y quien creó los mismos, aquí está Lucero, pues fue el SAT, y entonces son propiedad del SAT, ¿no? De la Administración Tributaria, y los utiliza, algunos los utiliza hoy la ANAM, los explota hoy la ANAM, pero lo que el SAT quiso compartir, lo que no quiso compartir, lo sigue teniendo el SAT, y entonces ahí está grave el tema, y son sistemas, hasta donde entiendo, que el propio SAT creó. Algunos por ahí están tercerizados o se hizo un intento de tercerización, que pues se quedaron en el limbo, no han funcionado, pero ahí están. La licencia, digámoslo de esa manera, y si me equivoco, pues ahí que Lucero me corrija, pero la licencia la sigue teniendo el SAT, hasta donde sé. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera arrancar esto primero con un complemento a lo que nuestro colega nos estaba hablando sobre la policía fiscal, y yo creo que es que el problema es la gobernanza de la policía fiscal y aduanera, ¿cierto? Porque mientras pertenezca a defensa, pues la capacidad que tiene de estar cambiando cada rato, porque los mandan a operativos a otro lado, porque los retoma la policía y demás, pues le pierde mucho el conocimiento a la policía fiscal. Pero bueno, pasando a este tema, in-house, cost, híbrido, ¿qué? Mire, todo depende de la plata. No, en serio, todo depende de la plata. Porque de la autonomía presupuestaria. Claro, pero clarísimo. Mire,
Si la administración aduanera tiene dinero, la aduana, ¿no? Sí. La aduana tiene dinero, pues puede disponer de sus funcionarios técnicos, separarlos de sus cargos, porque eso es absolutamente necesario. Usted no puede seguir siendo inspector de aduanas o subdirector o lo que sea y al mismo tiempo trabajar en el desarrollo informático de una entidad, porque ni uno ni lo otro, ¿no? Sí. Entonces, separarlos de sus cargos, darles una bonificación especial porque van a trabajar para la administración en un tema coyuntural que es la columna vertebral de la administración, que son los sistemas informáticos. Gente que conoce, gente que tiene muchas cosas buenas. Entonces, ahí hay un tema de plata importante. Y de personal, porque obviamente, pues al pobre jefe al que le acaban de retirar 3 de sus mejores funcionarios para dedicarlos a trabajar en los sistemas, pues le tienen que reemplazar esos 3 funcionarios, ¿verdad? Sí. Entonces, digamos que ese es un primer reto. Un costo. Es decir, sistemas que ya están afuera, que no tenemos por qué inventarnos lo inventado, importar es razonablemente igual en todos los países, hay que hacer un manifiesto, eso es razonablemente igual. El problema del costo es la colombianización del costo. Es decir, claro, yo cojo el cost y el cost me dice, oiga, mire, para usted desaduanar 48 horas de manifiesto de carga. Y entonces empezamos. Pero es que en Colombia el manifiesto de carga no se acoge al modelo de datos de la OMA. Tiene que además tener esto. Entonces ya ahí le empezamos a meter la mano a ese costo y empezamos ya no es tan costo, ya es un híbrido. Y ya es una cosa ahí como un engendro, un mostrico. Entonces, entre más usted lo colombianice, sí, más caro le va a salir el sistema, más tiempo va a durar usted en implementarlo, ¿verdad? Porque es que no es lo mismo que usted coja un sistema ya hecho y lo meta al sistema, a la operación aduanera colombiana, a que colombianice un sistema que fue desarrollado en otras administraciones. Entonces, ese es otro problema. Siempre se ha dicho que la administración de aduanera, y es cierto, no es una fábrica de software. Eso es cierto. Eso es muy cierto. Entonces, ¿yo qué diría? Y lo digo personalmente, no lo digo ni como exfuncionaria de la DIAN, ni nada de ese estilo. Es mi opinión personal. Yo sí creo que el diseño intelectual de un software debe darlo, el diseño intelectual lo deben dar los funcionarios de la DIAN, ¿cierto? Pero el desarrollo informático, el hacerlo, los circuitos, la cosa técnica informática, yo sí creo que se puede subcontratar. Y se puede subcontratar con una empresa de desarrollo de software que yo le diga, quiero esto. Sí, es una solución híbrida más o menos. Sí. Y los funcionales. Quisiera agregar algo que estoy de acuerdo con lo que dice Ingrid, pero además quisiera agregar una cosa que también pasó en el modelo mexicano. Está bien considerar el diseño por parte de los expertos, pero falta algo, escuchar al usuario. En la creación muy buen punto. De toda esa estructura en un sistema, necesitamos escuchar al usuario. Y nos pasó en el caso mexicano, y el ejemplo lo mencionó Lucero, el aviso de cruce. Se pusieron a diseñar algo desde de este lado del escritorio, que no funcionaba. Pues que no funcionaba. ¿Por qué? Porque el usuario tiene otras necesidades. Y eso nunca lo escuchamos. Es un muy buen punto. Muy buen punto. Y yo adicionaría otro, y creo que los abogados aquí todos me van a matar, porque ahí sí me pongo, y yo he tenido la fortuna, y de verdad de trabajar mucho con ingenieros, mucho. He tenido varias, una vez eran 40 ingenieros y yo. Y me encanta la estructura mental que ellos tienen, porque pueden diseñar rápidamente lo que nosotros tenemos en un libro más gordo que este. Entonces, también los abogados, nosotros los jurídicos, también tenemos que decir, bueno, ¿y hasta qué punto
ese estándar que hay, porque no tratamos de acomodar las leyes a esa facilitación y no nos inventamos el inciso, el parágrafo, el numeral, el requisito, el otro requisito, a cosas que ya los sistemas lo saben hacer, que lo saben hacer bien, que ya están probados en otras latitudes, y nos cerramos a que este es y que no se puede cambiar. Y, o sea, yo sí lo que creo es que una reforma jurídica tiene una modernización tecnológica tiene que ir acompañada de una reforma jurídica, pero muy paralelo, y salir conjuntamente y con pruebas pilotos previas y una serie de condiciones para que realmente llegue a ese usuario, porque al fin y al cabo el objeto y la finalidad última es la facilitación con control. Esa es la de siempre. Ahí hay un tema que es importante y es el romper paradigmas. Es que yo siempre lo hemos hecho así. Y es que siempre lo hemos hecho así. ¿Y cómo vamos a cambiar eso si siempre lo hemos hecho así? No, y el que siempre lo hagamos de la misma manera no significa que esté bien hecho o que no haya mejores maneras de hacerlo. Entonces sí, sin lugar a dudas, ese trabajo de, venga, miremos las buenas prácticas internacionales de manera integral, sí. No cojamos un pedazo de acá, no nos volvamos sincréticos jurídicamente, un pedacito de acá, sí. Un pedacito de acá y creamos una defecio, ¿sí? Sino veamos buenas prácticas y acomodémoslas, o más bien, ajustémonos nosotros a esas buenas prácticas internacionales. Yo creo que eso es bien importante. Bueno, muchísimas gracias a los dos panelistas, muy amables de parte de ustedes. Yo creo que como tú dijiste, la pregunta sigue siendo válida y esa no es de resolver. No se ha contestado. No se ha contestado. Simplemente queremos dejarles, sobre todo a los nuevos y a nuestros estudiantes, a los estudiantes del centro universitario, esa inquietud, que nunca no descuiden esta parte institucional, organizacional. Podemos ser grandes expertos en la técnica aduanera, en valoración, en clasificación, somos los chachos, como decimos en Colombia, en origen, pero no podemos perder de vista que hay una organización, una autoridad, y que nosotros, así estemos como funcionarios, los que hemos sido funcionarios o ya muchos años por fuera y trabajando con los empresarios y con todo, podamos hacer realmente una muy buena aduana. Yo siempre he dicho que entre mejor sea la aduana, facilita las operaciones y se beneficia a todos, la economía del país, y llega a toda la población, absolutamente todo. Entonces, eso es un poco el llamado a la concientización de eso, es lo que yo invito en este panel. Muchísimas gracias por todos los aportes.